debilidad tenga esos problemas de representatividad, de organización, de convocatoria, de legitimidad, de legalidad, es preocupante, ¿no? Y es preocupante porque justamente el APRA insurge levantando nuevas formas de comportamiento político, nuevas formas de organización política, y en ese sentido creo que lo que afecte al APRA va a afectar indudablemente al sistema político peruano. Por consiguiente, me parece muy importante, felicito que aborde ese tema, ¿no? Sí, cómo no. Nos parece identificar que la misma circunstancia, falta de convocatoria, falta de organización, falta de identificación de los grandes temas nacionales, de la agenda nacional, que diría don Alfonso Benavides Correa, que hoy día cumple 3 años de fallecido, mi maestro, un gran amigo además, internacionalista y el gran defensor de los límites soberanos del Perú, han dejado de tener alguna vigencia. Tan es así que los partidos se van cayendo, de derecha, izquierda. Todos los grupos políticos adolecen de algún cierto tipo de sectarismo. Por ejemplo, la pregunta es la siguiente: ¿por qué los partidos políticos adolecen de grandes bastiones juveniles? Ya no se ven los grandes debates juveniles, las broncas o las marchas que hacían los jóvenes de los diferentes partidos. Ya no existe eso. Yo sí lo llegué a ver. Soy uno de los privilegiados, mi edad me lo permite. Bueno, volvemos también a una respuesta más compleja, ¿no? El problema de los jóvenes y su vinculación con la política no es solamente un tema latinoamericano y peruano. Esa apatía, esa falta de utopías juveniles movilizadoras, de construcciones utópicas que lleven a una praxis política, han desaparecido. Mucha gente, a partir de la caída del muro de Berlín, ha pensado que las grandes utopías a los Popper ya desaparecieron, ¿no? Y por consiguiente vive el momento, ¿no? Entonces, la gente piensa en el corto plazo, lo que en sociología se llama procesos de individuación. O sea, el joven se traza objetivos y metas y punto, pero esas metas, ni esos objetivos, ni esos medios para trazar esas metas tienen que ver con la política. Acá lo que la gente busca es una visión más hedonista, el placer, vivir bien, disfrutar intensamente la vida, y la política parece como una cosa secundaria, ¿no? Terciaria. Y aquí yo creo que el problema pasa por los partidos políticos, porque que deben desarrollar políticas agresivas, ¿no es cierto?, para tratar de encauzar eso a sus jóvenes, para tratar de utilizar el mismo lenguaje que ellos, para tratar de formar nuevos tipos de organizaciones que puedan incluirlos. Por ejemplo, en Lima tú tienes grupos que, si tú vas por las noches, los sábados y domingos, ves el Averno, ves gente, por ejemplo, que tiene una cultura juvenil de protesta, medio anarquistas, que se expresan en el rock subterráneo, en la música, en la poesía, en la pintura, y tienen un discurso progresista, pero no hay ningún partido político, ninguna institución juvenil que se acerque a ellos. Entonces yo creo que los partidos juveniles, los partidos políticos que tienen jóvenes, tienen todavía esquemas muy organizativos, muy tradicionales, y no hay una apertura ni siquiera temática, ni siquiera organizativa. Creo que también por ahí va el problema. Señor Tito Agüero, definitivamente cuando uno habla de partidos no puede evitar situarse en los famosos partidos tradicionales, conservadores, partidos de derecha, como no en los partidos de izquierda, de avanzada, los partidos progresistas. Dentro de este marco, ambos partidos, tanto los que es partidos de derecha, los conservadores, como los partidos de izquierda, hace poco el Movimiento Nueva Izquierda acaba de lograr su inscripción para, digamos, el proceso electoral de este año. Y la pregunta es la siguiente: ambos partidos, derecha o izquierda, adolecen de la renovación de cuadros. La izquierda tiene una explicación: no hay trabajo de bases, no se ha trabajado como se quisiera con los cuadros jóvenes, pero adolecen de cuadros jóvenes, adolecen de rostros nuevos. La derecha lo mismo, lo estamos viendo en el congreso que se va a iniciar, y vemos que los rostros siguen siendo los mismos: Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, al interior del Partido Comunista de Patria Roja, bueno, los personajes son los mismos desde muchos años atrás, Peña Pantoja hoy por hoy en la Secretaría. La pregunta ¿es un problema de renovación de cuadros? ¿Es un problema de falta de trabajo político? ¿Es un problema de ideología política? ¿O es un problema desde el punto de vista sociológico, de pronto de falta de conocimiento, o porque se eliminaron los cursos de materialismo dialéctico, por ejemplo, se quitó materialismo histórico también? Hay un autor que es muy importante para la gente que está muy cercana a políticas relacionadas al cambio social, que es un libro de Robert Michels. Robert Michels era militante del Partido Socialdemócrata Alemán a comienzos del siglo XX, y él se preguntaba, ¿no?, cómo siendo un partido obrero, de socialista, de izquierda, antiimperialista, los dirigentes sean siempre los mismos. Entonces él desarrolló una tesis, la oligarquía de las élites, ¿no?, la oligarquía partidaria. Entonces él dice que hay un sector, hay una élite, hay una panaca, un conjunto de familias importantes que deciden la política. Es decir, hay un discurso de renovación, que se pide democracia, transparencia, pero que en los hechos concretos, en la vida política diaria, hay mecanismos, ¿no es cierto?, argollas, mafias, moñas, para decirlo en términos criollos. No debería ser. Entonces yo creo que por ahí pasa el tema de la ley de partidos políticos, mayor presencia en la sociedad civil, apertura, transparencia,
transparencia, democracia, en las elecciones internas, los temas de los padrones, el tema de veeduría, ¿no? Yo creo que hay instrumentos, mecanismos muy importantes que podrían aplicarse y que podrían hacer que la ley de partidos políticos se convierta por fin en un instrumento que permita la democratización. Es la nueva clase que hablaba Milovan Gilas allá por los 50, sí, sí. ¿no es cierto? Claro, o la nomenclatura de Stalin, Ya. que eran solamente los escogidos y se anquilosaban, y resulta que ahora los jovencitos en el Perú son jovencitos cuyos nuevos rostros tienen 60 años o más. Pero vamos a un tema que va dedicado con especial cariño democrático a todos aquellos que andan cuestionando las verdades que decimos, y no las decimos nosotros. Don Emiliano Palacios fue elegido en una asamblea democrática holgadamente como delegado al próximo Congreso del APRA, que debe iniciarse esta semana y debe culminar esta semana. Don Emiliano celebró su triunfo porque él es un hombre que aporta, milita en su sector, está desde hace largos años en el partido, no menos de 30 y tantos, de sus 40 y tantos, y realmente parece, o pareció en algún momento, que esta esperanza de su delegación y representación iba a llevar una voz interesante, probablemente con la de muchos otros, al interior de ese congreso partidario. Pero un tribunal que no se diferencia en nada de los tribunales de la República y que prodiga el Poder Policial, un tribunal le cambió las reglas, pero no antes de que fuera elegido, sino después. Entonces ampliaron nuevos conceptos de la representación, y el señor Palacios, que está con nosotros, creo que nos puede contar en qué ha consistido el reemplazo de que ha sido objeto. Don Emiliano. Sí, muchas gracias por la oportunidad de presentar este caso, que también expresa la situación de muchos compañeros que podrían padecer esta injusticia. Resulta que los tribunales electorales están organizados a nivel regional y a nivel nacional. Los tribunales regionales, en el caso por ejemplo de Lima, han adoptado una interpretación muy especial de la regla de juego que ellos han implementado, que es dado resultados electorales donde dieron lugar a la elección de ciertos candidatos delegados para presentar a la base del partido. Al parecer hay una lectura de que a muchos delegados podrían ser incómodos, ¿no? O por un lado favorecer la elección de delegados más influenciables, en este caso jóvenes que poco preparados, ¿no? O mujeres que podrían no tener una militancia muy activa. Y entonces han decidido aplicar ni siquiera bien sus propias reglas que supuestamente ellos han querido implementar. Por ejemplo, para el caso, nosotros de Miraflores proponían que la cuota de género y la cuota de la participación de los jóvenes. Para nosotros en Miraflores teníamos 2 delegados. La base eligió 2 delegados, yo fui elegido en segundo lugar. Hice una campaña muy modesta, pero mi base me respaldó. Y resulta que quedaron en tercer lugar un compañero adulto y en cuarto lugar un compañero joven. El Tribunal Electoral había difundido una directiva que tampoco no la había difundido tan bien, sino un poco como que había que encontrarlo en la página web, casi de una manera muy técnica, de manera muy especial. La directiva decía que había una cuota de género y una cuota de jóvenes. La cuota de género se aplicaba solamente para el caso cuando había 2 delegaturas. En Miraflores no se presentó ningún candidato mujer, entonces esta condición de género no se aplicaba. Y decía que la cuota de jóvenes debía aplicarse a partir de 3 delegaturas. Pero no sé cómo el Tribunal Electoral de Lima decide aplicar la cuota de jóvenes yéndose contra su propia regla, que claro que la tenían ahí poco divulgada, poco escondida, como para decir que sí, no, lo que valía era que hay que promover la participación de los jóvenes. De pronto un partido que en realidad, como decía Tito, no está